Muy buenas, saludos para todos. Bueno, tengo un seguidor de la página que me ha hecho una pregunta y dice, oye, ¿podrías hacer un vídeo explicando por qué hiciste esta página? Bueno, pues a petición de él lo hago, ¿de acuerdo? A ver, yo soy cristiano hace ya años, ¿de acuerdo? Y claro, si veníamos del mono o veníamos de la Cenicienta, a mí me daba igual. O sea, de hecho, yo leí básicamente el Nuevo Testamento y tal, no leí el Antiguo Testamento, o sea, sabía algo de pequeño que te explicaban y tal, pero la verdad es que no le di mucha importancia, ¿de acuerdo? Y ciertamente te das cuenta que Dios es real, te convierte, vas a Cristo, te das cuenta que la fe hace cosas increíbles, o sea, pone la mano en un enfermo y se sana, y tú dices, ¿cómo puede ser? Pues porque lo dice Dios en su palabra, o sea, te pasan cosas normales de cristiano normal, ¿de acuerdo? Pero el tema de si venimos del mono, de la evolución, o de Adán y Eva, si hubo diluvio, es que no me interesaba en absoluto, así lo digo, ¿vale? Pero me pidieron hacer una vez un programa de radio explicando la evolución, porque yo creía en la evolución, ¿no? Entonces, pues me han estudiado en la escuela, en la universidad y tal, y digo, bueno, voy a prepararlo. Pues cuando uno quiere hacer, a ver, no es lo mismo explicarle a un amigo cómo se hace un gazpacho que ponerte delante de la televisión nacional a explicarle a todo el mundo cómo se hace un gazpacho, ¿de acuerdo? Por mucho que sepas, uno no está tranquilo. Entonces, claro, uno se pone a estudiar bien, a buscar los máximos detalles, y ahí es donde uno se acuerda de cosas, ¿de acuerdo? ¿De qué me acuerdo? Me acuerdo de varios profesores de universidad y de varios detalles que te muestran que eso de la evolución no es tan así. Y eso de los millones de años, como que parece que no. Le cuento un par, hay más, ¿vale? Una de las cosas es, por ejemplo, un profesor que tuve de química orgánica, él trabajaba en química orgánica organometálica, o sea, síntesis quirales con isótopos de metales raros, que si palladio, que si no sé, una cosa muy complicada, ¿de acuerdo? Claro, este hombre trabajaba y hacía síntesis orgánica a nivel de investigación y a nivel de investigación, lógicamente, elevada, ¿vale? En la época creo que era de los pioneros a nivel mundial. Era un profesor mío de química orgánica. Yo soy bioquímico, pero claro, los bioquímicos estudian química orgánica, química analítica, química física y no solo bioquímica, ¿de acuerdo? Bueno, este me daba química orgánica. Entonces, claro, esto de la segunda fase de la universidad, ¿de acuerdo? O sea, tú ya eres casi biólogo, ¿vale? Y te da caso un tipo que sabe un montón de química orgánica, pero de biología tú sabes más que él, lógicamente. Por muy catedrático que sea de química orgánica, de biología no sabes tanto. Y un día me viene con una cuestión muy interesante. Me cuenta, ¿cómo puede ser, Miguel, que yo haga esto, esto, esto y me salga esto? ¿Qué me contó el tipo? Bueno, me contó que resulta que cualquier molécula que tú compras orgánica, porque tú cuando haces síntesis y trabajas a nivel de síntesis y quieres hacer investigación, necesitas fórmulas puras para tú poder hacer pruebas de que si reacciona por aquí, reacciona por allá, que si entra por aquí el reactivo, entra por el otro lado, cómo queda el resultado final, para tú poder sacar el mecanismo de la reacción que tú estás planteando, ¿de acuerdo? Claro, él compraba moléculas puras y él sabía el origen de esas moléculas, porque por mucho que las compres, las moléculas esas, por ejemplo, él sabía que venían del petróleo, ¿vale? Y no son moléculas comunes, o sea, hay moléculas bastante complejitas para poder trabajar con ellas y poder darte cuenta de manera más fácil de las reacciones, ¿de acuerdo? Y el tipo, que no era ningún tonto, se dio cuenta de algo muy curioso, que las moléculas que compraba todas tenían carbono 14, ¿de acuerdo? Entonces el carbono 14 lo que tiene de curioso es que técnicamente puede haber carbono 14, pero porque hay procesos posteriores, pero el carbono 14 tiene una vida media muy pequeña. Entonces era imposible que esas moléculas específicas tuvieran carbono 14. Eso no significa que el petróleo no pueda tener carbono 14 por otros mecanismos, pero no en esas moléculas. Y claro, el tipo me pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y el tipo que era ateo, y yo tenía conocimiento de Dios a nivel de usuario, que significa lo que había visto en las películas de Semana Santa, básicamente, y para de contar. De hecho, yo en aquella época de cristiano tenía bien poco, era bastante sinvergüenza. Pero a mí me dio a pensar cuando me contaba mi abuela las cosas, digo, ostras, ahí solamente hay una explicación, que es bastante loca. Y se la dije. Digo, mira, Moreno, es que el mundo lo ha hecho Dios. Bueno, yo creo que el tipo que era ateo ese día dejó de ser ateo. Porque la explicación esa no tiene otra explicación que eso no tenga millones de años. Si no tiene millones de años, no venimos de evolución, no venimos del mono. Y entonces hay otra explicación, que ese petróleo no tiene millones de años, ¿de acuerdo? Otra cosa, por ejemplo, también a nivel de ADN, por ejemplo, yo tenía un profesor muy bueno de biología molecular
que también era ateo, lógicamente. A mí me hablaron de Dios los ateos, para que veas que Dios es bien chulo. Y me hablaron de Dios sin creer, porque me mostraron cosas que eran imposibles. El tipo nos explicó el tema del ADN repetitivo, ¿de acuerdo? Y a él no le cuadraba las pocas mutaciones que tenía el ADN repetitivo. Y entonces él siempre decía, no, lo dijo una vez y yo me quedé, tiene que haber un mecanismo para que este ADN repetitivo se conserve. Tiene que haber algún mecanismo de reparación o algo, no se ha encontrado, pero tiene que haber. Porque veía que las mutaciones que habían eran muy pequeñas para la poca variabilidad que tenía el ADN repetitivo. Y la explicación es muy sencilla. Hay tan poca variabilidad porque no tienen millones de años. Esta es otra, ¿de acuerdo? Después vería algunas más, después con el tiempo, ¿de acuerdo? Y cuando preparé el artículo vi otras muchas. O sea, me di cuenta, no, la verdad es que yo no puedo aquí hablar de la evolución porque me voy a meter la pata. Es que no cuadra la evolución ni... No pega ni con moco, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, hay temas de cómo se calculan los años, que por ejemplo por dataciones radiométricas, desintegraciones de isótopos, pero resulta que esas desintegraciones de isótopos no tienen absolutamente nada que ver con los años. Son otros fenómenos. Eso lo explico en mi página, no voy a hablar aquí, pero no tiene nada que ver con los años. O sea, la cantidad de uranio, de plomo que, ¡guau!, 4.600 millones de años tiene la Tierra. Bueno, las concentraciones esas no tienen nada que ver con los años, son otros fenómenos, ¿de acuerdo? O sea, nada que ver. Y otras muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo que te cuentan. Claro, para eso hay que darse cuenta de lo que estás viendo y entenderlo bien. Y dices, ostras, pero no puede ser esto, aquí pasa otra cosa, aquí hay algo que no me cuadra. Y esas cosas que no me cuadran las pude ir viendo de a poquito, una detrás de otra, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que vi, por ejemplo, una cosa tan tonta como las minas de uranio, ¿vale? Las minas de uranio no tienen el plomo que tendrían que tener si supuestamente la mina tiene los años que tiene. ¿Sabe? Porque si la desintegración, el uranio se desintegra y cuando se desintegra da plomo, no está el plomo. O sea, no está el plomo de la arena de uranio de los años que tiene desintegrándose la mina. Y dice, no puede ser, esto no es de desintegración nuclear, esto es otra cosa, ¿de acuerdo? Y efectivamente es otra cosa, nada, o sea, no hay millones de años. Entonces decidí hacer mi página, ¿vale? Y ahí hablo muchas cosas más, no solamente hablo de la datación radiométrica, hablo de los genes, de las imposibilidades que hay. Tengo artículos donde te muestro que tal y como está el ADN, es imposible que ese ADN venga de mutación. Porque si vendría de mutación vendríamos, esto estaría, porque esto se ocurre y no ocurre. Pero no ocurre, no ocurre en el hombre, no ocurre en el hombre, no ocurre en los nematos, no ocurre en los platelmintos, no ocurre. Digo, aquí está pasando algo muy raro. ¿Qué está pasando? Que no hay evolución. Nuestro ADN es imposible que venga de mutación. No porque la mutación no exista, porque la mutación existe. Mutamos todos los días. Nuestras proteínas les pasamos mutaciones a nuestros hijos todas las veces que tenemos hijos. Cantidad pequeña de mutaciones en cada generación, pero las estamos pasando. No están, ¿de acuerdo? Luego también, para cuadrar el sistema, hay otra cosa que me rompía bastante la cabeza. Digo, ¿y cómo puede ser, si no hay millones de años, cómo puede ser que haya estrellas que se estén muriendo y estrellas gigantes rojas y se están muriendo porque han gastado su hidrógeno? Es que Dios hizo esas estrellas tan raras, digo, aquí pasa algo raro, ¿vale? Entonces, cuando te pones a revisar los datos, yo no soy astrónomo, pero no es que no sea astrónomo significa que sea bobo y sé interpretar un espectro, ¿de acuerdo? Son diferentes porque hay que tener otros factores en cuenta, no tienes la molécula en un potecito y haces el espectro, es diferente, pero básicamente la tecnología es similar aplicada a lo lejos. O sea, el bioquímico trabaja con espectros cerquita y el astrónomo trabaja con espectros de lejos, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo mismo. Bueno, pues digo, aquí tiene que pasar algo con las estrellas rojas, ¿vale? Y lo que te encuentras que pasa con las estrellas rojas es tan sencillo como que las estrellas rojas están dentro de una expansión local, en la que el espectro completo se estira por un factor. ¿Y cómo puede ser esto? Porque tú agarras una estrella roja como Betelgeuse, si no recuerdo mal, era un factor de 1,261, si no recuerdo mal, y agarras el espectro, lo divides por 1,261, lo divides el espectro cada longitud de onda en nanómetro, la divides por 1,261, y las bandas que supuestamente son de óxido de titanio resulta que son líneas de Balmer de hidrógeno. La otra que coincidía con el tráfico, también que dices que es otra cosa, la mueves y se mueve y resulta que es calcio. Y dices, no puede ser. Pues efectivamente, y te cuadran las bandas. O sea, si eso no puede cuadrar de casualidad. O sea, ahí está pasando una cosa que al astrónomo no le va a entrar por la cabeza, porque estamos hablando no que el universo se expande, que eso cualquier astrónomo lo entiende. Estamos hablando que una porción del universo, de un tamaño finito, que no es muy grande, se está expandiendo allí.
Y arriba no se expande, abajo no se expande, aquel lado no se expande, aquel lado no se expande. Pero cuando se expande aquí, el espacio corre hacia allá, el espacio corre hacia allá, y lo que está ahí se expande. Se expande el espacio, no se expande la estrella, ¿de acuerdo? O sea, y al expandirse el espacio, ahí se expande la luz. O sea, es un fenómeno físico que no está descrito por nadie. O sea, es una expansión unidireccional. Y entonces tú haces el cálculo que hace un niño pequeño y te das cuenta que el espectro de Betelgeuse es una estrella normal. Lo pones sobre el Sol y es idéntico. O sea, es una locura, ¿de acuerdo? Conclusión, hay muchísimas cosas que me están mostrando que no hay millones de años. Entonces digo, bueno, pues como hay muchas cosas y algunas cosas más, cosas que he visto yo, cosas que han visto otros, digo, vamos a hacer la página para que la gente lo vea, ¿de acuerdo? Les recomiendo mi página. La página, como ya saben ustedes, es la falacia de los millones de años. Porque los millones de años es una falacia. No hay millones de años. Por más que me descuadre a mí todo lo que me han enseñado en la universidad. Porque yo sé evolución, sé cómo evolucionan las proteínas. No que yo soy un bobo que no sé nada y ha venido un religioso a explicármelo. Porque yo no conozco a nadie cristiano que me pueda explicar esto. ¿Me explico? O sea, nadie ha venido a explicarme esto es así, porque sí, y te lo tienes porque lo dice la Biblia. No, no lo dice la Biblia. Lo dicen los espectros. Lo dicen las concentraciones de isótopos. Lo dice el fraccionamiento isotópico y lo dice las concentraciones en función de otros valores con un vulcanismo especial. O sea, todo tiene otras explicaciones que cuadran. ¿Vale? Los genes tienen otras explicaciones a lo que están explicando. ¿De acuerdo? Y yo eso es lo que trato en mi página. Que les recomiendo que la lean. También les recomiendo que la compartan a sus amigos porque es muy interesante. Pues muchas gracias por todo.